Muy buenas tardes, querido secretario general de la OEI, querido Mariano, embajadores y cuerpo diplomático, tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcalá, querida Diana, directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, señoras y señores, la velocidad de los avances tecnológicos, la creciente interdependencia económica y el carácter instantáneo de las comunicaciones forman parte de una dinámica global que no se detiene a preguntarle a nadie: «Oye, ¿ya decidiste cuál es tu identidad?». Con esta reflexión de Carlos Fuentes, al recibir su premio Cervantes en 1988 en este histórico Paraninfo, les doy la bienvenida en nombre de la Universidad de Alcalá a la presentación del estudio «La contribución de la cultura al desarrollo económico de Iberoamérica». El informe, realizado conjuntamente por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, CEPAL, desvela y cuantifica con datos rigurosos la importancia de la cultura y la producción cultural y su influencia en el desarrollo social y económico de las naciones iberoamericanas. Se pone de manifiesto el valor estratégico de la cultura como la riqueza con la que los pueblos pueden defender su identidad en este mundo complejo, cambiante y global, al tiempo que avanzan hacia un desarrollo equitativo, sostenible y en paz. La memoria colectiva de nuestra historia constituye un poderoso vector de conocimiento, el verdadero recurso inagotable con el que dar respuesta a las demandas más urgentes de nuestra sociedad. Investigar en nuestra cultura nos alienta a encontrar la esencia de nuestra humanidad y el impulso para renovarnos. Alimenta el espíritu, nuestro saber, desde la memoria, la creatividad, la innovación, pero también la economía, pues, como se deduce del estudio que hoy presentamos, se trata de un sector estratégico para el desarrollo productivo, la competitividad y la creación de empleo de calidad. La presentación de este estudio resulta especialmente oportuna en este momento en el que la pandemia COVID-19 ha cambiado la vida de las personas en todos los países del mundo y se suma a los grandes desafíos que recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que esta universidad mantiene un firme compromiso. Los ODS tienen como fin garantizar que toda la población tenga acceso a los derechos humanos y a valores fundamentales como la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, la equidad y la igualdad, cuya carencia, a causa de las brechas que pueden afectar a la región en el ámbito económico y educacional, se analiza en este informe. Es un auténtico honor para la Universidad de Alcalá actuar como anfitriona en la presentación de este estudio, porque en nuestra sociedad, cada vez más interdependiente, las universidades se mantienen como defensoras de los valores cívicos fundamentales y como templos del saber, de la investigación científica y de la difusión del arte y la cultura. Por ello, las universidades, en la búsqueda de respuesta a las preocupaciones sociales y económicas de nuestra era, tenemos que incentivar debates como el que generan los datos que hoy aquí se presentan. La Universidad de Alcalá, por otra parte, mantiene una alianza estratégica con la OEI, con la que compartimos espacios, proyectos, incluso la red de oficinas en Iberoamérica, así como el trabajo conjunto
que se desarrolla a través de la Cátedra Iberoamericana de Educación, con proyectos de gran impacto en distintos países. Nos sentimos partícipes del papel cada vez más relevante que desempeña la OEI en el contexto iberoamericano, como iniciativas como el estudio que hoy se presenta y que nos recuerda que somos esa suma de experiencias, esta capacidad para actualizar los valores del pasado a fin de que el porvenir no carezca de ellos, también en palabras de Carlos Fuentes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, rector, por sus palabras, por acogernos en este maravilloso Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Emma Mateo, soy la responsable de comunicación de la Organización de Estados Iberoamericanos. Saludos a todos, tanto a quienes nos acompañan aquí en el Paraninfo como a aquellos que nos están viendo a través del canal de YouTube de la universidad y también a aquellos que nos verán ya más tarde en diferido. Tengo el placer de conducir la presentación del estudio La contribución de la cultura al desarrollo económico en Iberoamérica, este estudio que tienen en sus manos y que pueden consultar también desde hoy en la página web de la organización. Este estudio pretende poner en valor la importancia de la cultura y sobre todo su desarrollo a la productividad y al desarrollo a la productividad, de la región. Antes de entrar entre sus páginas, me gustaría ceder la palabra, en primer lugar, que nos dirigiera unas palabras Diana Díaz del Pozo. Es la la tercera teniente de alcalde y concejal delegada de Hacienda, Contratación y Patrimonio Municipal, de Patrimonio Histórico y de Educación en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Cuando quiera. Pues muchas gracias, buenas tardes, querido rector, querido secretario general, querida directora general, autoridades, embajadores, Consejo de Gobierno de la Universidad, señoras y señores, muchas gracias. Yo lo primero que tengo que hacer es disculparme al alcalde, que tendría que estar esta tarde aquí, pero recuperar la agenda, salir de este tiempo tan negro que todos hemos vivido de la pandemia, pues supone también recuperar los viajes y me pide el alcalde que transmita un afectuoso saludo a todos ustedes. Como siempre digo, ya lo he dicho en más de una ocasión en este Paraninfo, que él no pueda venir, para mí siempre es una oportunidad de participar en actos y conocer, en este caso, este estudio que hoy aquí se presenta. La verdad es que no se me ocurre mejor compañía. La ciudad de Alcalá, el gobierno al que represento, tiene alianzas perdurables, duraderas y muy fructíferas, tanto con la Organización de Estados Iberoamericanos, con la Universidad de Alcalá y con el Gobierno de España, con el Ministerio de Cultura, y sin duda sin ellos, sin esos tres grandes pilares, en este caso de la parte cultural, pues seguramente la ciudad de Alcalá no sería hoy lo que es. Permítanme la falsa modestia, pero no creo que pudieran haber encontrado una ciudad mejor para presentar un estudio que vincula la cultura, la economía creativa y la productividad y el desarrollo sostenible. Alcalá es un referente en esto, vive desde hace muchos años de su cultura y de toda la generación de industrias culturales que hay alrededor, y yo creo que esto, si no lo han descubierto, lo descubrirán, no dudo que lo disfrutarán, y algunos de los que conozco en la sala, que sé que conocen la ciudad, sé que tienen siempre oportunidad de reconocerla y reencontrarse con ella. Así que muchas gracias, secretario general, por haber elegido no solamente la universidad, sino esta ciudad para presentar el estudio, y yo estoy deseosa de ver los resultados. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por sus palabras. Efectivamente, como decía, este estudio pone el foco en 5 ámbitos: la oferta, el consumo, el empleo, el comercio internacional y también el gasto público en la cultura en esta región como es la iberoamericana. Y entre sus titulares podemos destacar algunos relevantes. Por ejemplo, ¿sabían que en 2019, antes de que la pandemia entrara a nuestras vidas, la cultura representó el 1,7% del total del empleo en Iberoamérica? Pues ese es uno de los datos que refleja este informe. También que el sector privado acapara, y esta es una cifra muy importante, el 96% de todos los puestos de trabajo que genera la cultura iberoamericana, y a su vez está constituido por un 56% de microempresas. Estos y otros aspectos relevantes del estudio nos los va a comentar a continuación el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero. Le cedo la palabra.
Muchas gracias, Eva. Por mi parte también, digamos, y creo que corresponde agradecerles a todos su presencia en este acto, queridos embajadores, autoridades, personas relevantes de aquí, del mundo académico de la propia universidad, equipo rectoral, director de la Cátedra Iberoamericana de Educación de hoy Universidad de Alcalá, Mario Martín Briz, Diana, concejala del Ayuntamiento, de un ayuntamiento que es muy próximo y siempre nos ha apoyado y ha colaborado con nosotros, y especialmente querido rector. Esta es una casa en la cual compartimos muchísimas actividades y creo que por muchos motivos. Hay un motivo histórico y de tradición. Esta es una universidad simbólica, histórica. Hay nombres aquí de alumnos de esta universidad que todo el mundo identificará en su memoria colectiva: Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, Quevedo. Creo que representa, digamos, un capital histórico-cultural muy fuerte. Aquí en esta sala se entregan los premios Cervantes cada año. Su Majestad de los Reyes se hace la entrega aquí del premio, el máximo galardón de las letras españolas. Y creo que es una casa, de una manera u otra, y perdona, rector, por la apropiación, una casa común. Creo que ese es el gran valor que nos une y es el lugar, la ciudad de nacimiento de Miguel de Cervantes, figura emblemática de nuestra lengua. Para todos, muchas gracias por esta colaboración. Quiero también hacer un agradecimiento muy expreso a los Ministerios de Educación y Secretaría de Cultura de toda la región, toda Iberoamérica. Sin su colaboración y sus datos fundamentalmente, esto no existiría. Es un ejercicio de colaboración y de transparencia. Ellos, todos los gobiernos, nos han dado los datos para construir un documento de informe, de evaluación muy riguroso y muy completo. Quiero hacer también una referencia concreta a un gobierno que ha puesto a colaborar fuertemente con este proyecto, que fue el gobierno de Brasil. Creo que tengo que decirlo porque, de primer lugar, digamos, se puso al frente de este trabajo junto con todos los demás y de forma muy importante. Y, por supuesto, a un socio nuestro estratégico, que es la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, cuya secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, es una persona muy próxima a nosotros y hemos encontrado en ellos el socio ideal para manejar, gestionar, analizar y valorar evaluación económica, política, que, digamos, sea válida para nuestros gobiernos. Este trabajo es fruto de esa colaboración, no es el único producto, hay más, algunos ya hechos y otros que están en marcha, y en este caso concreto a un analista histórico y solvente de la CEPAL, que es Ernesto Espíndola, que es el que, digamos, ha coordinado todo este grupo de trabajo. Para la OI, que es la Organización Decana del Sistema Iberoamericano de Cooperación, la que tenemos mayor presencia de región, tenemos sedes en 18 países, más de 400 funcionarios directivos y más de 3.000 personas trabajando para la organización. La cooperación cultural ha sido una seña de identidad de su comienzo y lo sigue siendo, y además lo sigue siendo cada vez más. Creo que lo mejor que podemos, digamos, decir es que los gobiernos de esta región y las entidades públicas y privadas, como acaba de decir Eva, y como dice el informe, tienen un mayor compromiso con la cultura. Y es un compromiso que para nosotros es una muy buena noticia, y estar trabajando al frente de ese compromiso es algo que nos corresponde y que lo hacemos con gusto y con placer. Voy a utilizar una referencia, una expresión que quizás sea un poco tópica, pero no creo que sea tópica, porque la cultura es lo que define nuestra identidad. Nosotros decimos en la OI que la cultura son un montón de hilos que hacen un tejido, y ese tejido somos nosotros. La ciudadanía iberoamericana es una forma de ser y estar en el mundo, y lo entendemos que es así. Y además nos definimos como ello. Somos ciudadanos iberoamericanos, en el cual el elemento que digamos que más nos une, además de las dos lenguas compartidas oficiales y otras cerca de 1.000 lenguas originarias, que son el español y el portugués, que compartimos unos 800 millones de ciudadanos, que somos la mayor comunidad bilingüe del mundo, la segunda en Internet, creo que son datos a tener en cuenta, pero que todo eso es, digamos, es parte de un tejido cultural. Es una tela, un tejido, con muchos hilos diferentes, pero hilos diferentes que al final no suponen nunca quiebra ni preciso y peligro de ruptura. Somos la comunidad más diversa del mundo y la que menos peligro de fractura tiene. La diversidad es cohesión y es un dato, digamos, muy llamativo y además muy investigado por todos. En esta apuesta apostamos fuertemente por las industrias creativas y culturales, además estamos en el año de ello, Adriana dará cuenta de ello también de forma fehaciente, porque la cultura no es una cultura contemplativa, no es una cultura de una admiración seguida de una exclamación. La cultura es algo que, además de unirnos, es algo que es bueno
para nuestras naciones. Es bueno para estos pueblos, genera millones de puestos de trabajo que han sido castigados duramente con motivo de la pandemia y genera un aporte económico significativo en algunas de nuestras naciones. Está aquí el señor embajador de Colombia y creo que es un ejemplo de ello. La cultura forma parte de entre el 2 al 4% del PIB. 2 al 4% del PIB es una condición muy importante. En el caso de España, si Adriana no me desmiente la cifra, creo que estamos en el 3,6% aproximadamente del PIB, que es más que la contribución de la agricultura. Dato muy llamativo, digamos, a la economía nacional. Para nosotros todo esto es riqueza, es empleo. Diversidad, es cohesión, es riqueza de empleo y por eso, digamos, creo que somos una potencia cultural. Creo que la lectura que hay que hacer es que somos una gran potencia cultural y que debemos que vivirlo así. Desde la OI hemos hecho un empeño en los últimos años crear algo que, de una forma coloquial, yo he calificado como crear evidencia para construir políticas públicas junto con los gobiernos de región, hacer posible que las políticas públicas sean eficaces y construirlo a partir de la evidencia y no de la ocurrencia. La evidencia aporta garantía de éxito, la evidencia es incierta, siempre, y a veces gratuita. Este estudio es un estudio, digamos, que hace hincapié en ese análisis de la contribución de la cultura a la economía de la región. Insisto, no solamente a la economía, a muchas más cosas, pero también a la economía. Este es un estudio que estamos haciendo junto con otro tipo de entidades, otro segundo estudio que está a punto de publicarse sobre el impacto de la COVID en la cultura. Ha sido un impacto demoledor. Anticipo esa cifra, la cultura, los centros, instituciones culturales, museos, cines, teatros, centros arqueológicos, que tenemos una enormidad en la región, fueron los primeros que cerraron y va a ser los últimos que abran. Y eso, digamos, es un hecho muy grave que afecta a nuestra región. Por otra parte, hemos creado una cátedra iberoamericana sobre cultura digital y propiedad intelectual. Es un compromiso ético. Somos un país con una gran producción cultural y que exige, digamos, proteger esa propiedad intelectual, que creo que es un elemento a tener en valor. Perdón por la repetición, pero voy a poner, digamos, hacer una referencia a Colombia, porque el autor del derecho por propiedad intelectual fue un colombiano, Caicedo, que en el siglo XIX se preocupó por el tema. Pero creo que merece la pena y es una cadena que ya está funcionando junto con otra universidad española y con otras universidades de América Latina, porque creemos que es algo que hay que proteger, fuertemente proteger la cultura y a sus autores, y a quien, digamos, son los que nos generan ese regalo de su obra de producción. Además de esto, tenemos el próximo día 4 en Montevideo un gran congreso sobre cultura. Y ese Montevideo porque celebramos el 15º aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana. Se aprobó en una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que promovió como propuesta de la OI esa Carta Cultural que ocurrió hace 15 años, exactamente el día 4 de noviembre. Y por eso, con el auspicio del presidente de la República Oriental de Uruguay, Luis Lacalle, y su gobierno, estamos haciendo un gran evento de conmemoración de esa Carta Cultural. Una carta cultural que ha sido el sustento a partir del cual se han construido como sujeto político y jurídico las legislaciones culturales de región. De tener como instrumento jurídico y compartido básicamente. Y eso es muy importante. Muy importante y eso lo celebramos dentro de 2 días en Montevideo, bueno, el día 4 exactamente, que estaremos allá. Y por otra parte también, digamos, las alianzas. Cuando se habla de los ODS son 17 objetivos y todo el mundo, el 4, educación, pobreza, agua. Yo creo que todos ellos no son posibles sin el último, sin el 17, que son alianzas, de trabajar juntos. Y creo que para nosotros, por la OI en este momento tenemos unos 400 proyectos de cooperación en marcha. Ni uno solo se hace solo, ni uno solo. Todos ellos son en acuerdos con necesidades muy diferentes. Y en el caso de cultura yo destacaría la íntima alianza que tenemos con UNESCO, un trabajo, digamos, compartido con UNESCO, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID. Firmamos hace poco un acuerdo y el día 8, cuyo presidente, Mauricio, está en Madrid, y firmamos otro segundo acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, con CERLAL, que es parte de UNESCO y tenemos una relación también estrecha, con CEPAL, como es prueba, digamos, este informe, con Netflix, que acabamos de firmar un acuerdo, que es una industria cultural potente, que todos sabemos, también que forma parte de nuestro escenario cultural, con el Sistema Centroamericano de Integración, el SICA, con Mercosur, es decir, todo aquello hacerlo conjuntamente para cumplir ese objetivo número 17. Entre ellos, es un ejemplo, esta universidad,
Creo que aquí tenemos un acuerdo con esta universidad, como tenemos con la alcaldía de Alcalá de Henares, para trabajar conjuntamente, digamos, este tipo de actividades. Y todo esto con una lógica y una orientación que es que en esta actividad nuestra, con cientos de proyectos de cooperación en la región, dejar constancia y hacer que la cooperación realmente suceda, que sea algo real, que beneficie a la población. De momento tenemos más de 6,5 millones de beneficiarios directos de proyectos culturales y creo que ese es nuestro objetivo de trabajo y hacer que suceda realmente y que supere ese estadio de la retórica y al final ayude a resolver los problemas de ciudadanos, en este caso de tema cultural. Para hacer políticas y ayudar al gobierno, somos una entidad gubernamental. Nosotros trabajamos para los gobiernos de la región, para que las políticas públicas sean posibles, hace falta, digamos, evidencia, y ese es el trabajo que hacemos con este tipo de estudios. Que queremos compartir con todos y compartiremos con toda la comunidad, con estos 800 millones de hispanos y lusoparlantes, para avanzar en ese camino que compartimos. Yo, por mi parte, agradecer una vez más a esta universidad, a todos ustedes, al equipo de la OI que ha trabajado, la Dirección General de Cultura de la OI, que está en Tela Hermijos, está por aquí, y a todo su equipo. Y vuelvo al principio a los gobiernos de los 23 países que nos han dado sustento de esto. Sin esa información esto no existiría, o si existiera sería insolvente y ahí no podemos entrar. Muchas gracias a todos. Rector, muchas gracias. Adriana, muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario. De su mensaje me quedo con lo del ODS 17. Efectivamente, sin el 17 no se podrían cumplir todos los anteriores y buena prueba de ello es este estudio que presentamos hoy. Sin esa alianza, en este caso con CEPAL, con la acogida, ¿no?, de la Universidad de Alcalá para presentarlo hoy, no sería posible. En este sentido, el estudio de la contribución de la cultura al desarrollo económico de Iberoamérica ha sido posible gracias a CEPAL y vamos a escuchar a continuación precisamente el mensaje de Alicia Bárcena, que es la secretaria ejecutiva del organismo. En primer lugar, quisiera agradecer a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, y particularmente en la persona de su secretario general, Mariano Jabonero, por la posibilidad de realizar nuevamente este estudio conjunto que es denominado la contribución de la cultura al desarrollo económico en Iberoamérica. Esto nos brinda la oportunidad de volver a unir esfuerzos para el desarrollo, fortalecimiento y reconocimiento del valor simbólico y económico del sector cultural de nuestros países. Asimismo, quisiera agradecer la colaboración brindada por funcionarios de los organismos oficiales de cultura de Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay, así como las gestiones clave que han hecho las oficinas nacionales de la OEI para recolectar la información en estos países. Quisiera también señalar que estamos muy contentos de que el estudio haya culminado y se presente precisamente en el año en que se celebra el 15º aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana, aprobada en la 16ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebró en 2006 en la ciudad de Montevideo, el más importante instrumento político y jurídico que existe en nuestra región en materia de cultura. Por último, quiero mencionar que este esfuerzo mancomunado ha dado lugar a un estudio riguroso y actualizado que da cuenta de la oferta, consumo, empleo, comercio internacional y gasto público en el ámbito de la cultura, entre otros temas. Además de exponer las discusiones teóricas en torno a los conceptos que vinculan cultura y economía y las principales metodologías para medir el sector cultural. Así, cuando se aproxima el impacto de la pandemia por el COVID y releva, por cierto, las principales políticas para recuperar el sector cultural después de esta pandemia. La pandemia ha generado graves efectos en la pérdida de empresas y puestos de trabajo en este sector económico, augurando importantísimos cambios en la producción y el consumo cultural. En este contexto, un objetivo principal del estudio es servir con información estadística comparada
como punto de referencia en la región iberoamericana sobre la gran tarea que significará en los próximos años la reconstrucción del sector cultural en el marco de un proceso de recuperación transformadora con igualdad. Muchas gracias. Hablaba la secretaria ejecutiva de CEPAL, hacía mención el secretario general de la OEI también a ese 15 aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana que celebramos en apenas unos días, pero además también se da la circunstancia de que este año celebramos el Año Internacional de las Industrias Culturales y Creativas, así que es un año de celebración al mismo tiempo de reflexión, que es a lo que pretende contribuir este estudio, una reflexión a cómo este sector cultural debe volver, ¿no?, a reconstruirse después del tremendo impacto que ha sufrido debido a la pandemia. Y vamos a andar sobre ese contenido del estudio, sobre qué reflexiones y qué datos y evidencias nos aporta, gracias a las palabras de Ernesto Espíndola, que es el coordinador de la publicación por parte de CEPAL. Le escuchamos. Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Ernesto Espíndola, funcionario de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y soy uno de los integrantes que colaboró en la elaboración del estudio La contribución de la cultura al desarrollo económico en Iberoamérica. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad que nos brindó la OEI para volver a participar en una investigación que consideramos relevante para el fortalecimiento del sector cultural. También quisiera dar mis excusas por las posibles fallas en la calidad del video de presentación. Pero la dinámica de teletrabajo que ha surgido desde el inicio de la pandemia ha implicado limitaciones para acceder al equipo técnico de nuestra institución. En ese sentido, los defectos de manufactura de la presentación actual son de mi exclusiva responsabilidad. Dicho esto, permítanme entonces compartir algunos hallazgos de este estudio, con el fin de ratificar con cifras, datos y evidencia la importancia de la cultura para todos los aspectos de nuestra realidad como individuos, como sociedades, como países, como región. En una frase, la cultura tiene un lugar privilegiado en nuestra difícil transición hacia un desarrollo sostenible. Esperamos que este mensaje central del documento sea ampliamente difundido. En efecto, la cultura impregna los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, consagrados en la Agenda 2030 y puede ayudar a llenar distintos vacíos de implementación de cada objetivo y meta. Más específicamente, la cultura tiene un impacto claro en el logro de varios ODS fundamentales. 1. Educación de calidad, ODS 4. A través de la educación cultural y artística en entornos formales e informales, así como la educación y formación técnica y profesional en el sector cultural. 2. El trabajo decente y crecimiento económico, el ODS 8, apoyando la creación de empleo y la circulación de bienes y servicios culturales en la economía creativa. 3. Reducción de las desigualdades, ODS 10, fomentando la inclusión social dentro de las comunidades, incluidos los grupos vulnerables y celebrando la diversidad. 4. Ciudades y comunidades sostenibles, ODS 11, mediante el fortalecimiento de la resiliencia y el tejido social de las zonas urbanas a través de un enfoque inclusivo y centrado en el ser humano. 5. La acción climática, ODS 13, a través de soluciones innovadoras de adaptación y mitigación basadas en la comunidad. Esta transversalidad sectorial de la cultura dentro de los ODS responde tanto al valor otorgado a la cultura por parte de la Agenda 2030, por ejemplo como componente de las capacidades de las personas, como por su aporte a la dignidad humana y al desarrollo de la ciudadanía social. En ese sentido, el desarrollo de la cultura es una condición necesaria para avanzar en la implementación de la Agenda 2030. Pero, además del lugar de la cultura dentro de la Agenda 2030 y en nuestra búsqueda por alcanzar un desarrollo sostenible, ¿qué podemos decir de este asunto ahora en el nuevo contexto marcado por la crisis de salud iniciada en 2020, producto de la pandemia de COVID-19?
Con todas las repercusiones imprevisibles en todo el mundo y en todos los ámbitos, la crisis ha puesto al descubierto fallas y vulnerabilidades preexistentes en las economías en general y dentro del sector de la cultura a nivel mundial. Esta crisis también ha sacado a la luz la contribución fundamental de la cultura a las sociedades. De hecho, la crisis ha demostrado cierta capacidad de resiliencia de las industrias culturales y creativas, ya que ha gatillado diversos tipos de innovación en los oficios, en la forma de entrega y en la expansión de los mercados. Esto es particularmente evidente en aquellas industrias a las que se puede acceder a través de medios electrónicos, como los libros, la televisión y otros contenidos multimedia. Muchos museos y sitios patrimoniales han tenido que cerrar físicamente sus puertas, pero han podido abrir sus contenidos digitalizando sus colecciones y organizando seminarios en línea, contribuyendo a un incremento del 200% en el uso online de sus sitios ya en abril de 2020. La resiliencia, el sentido de bienestar y la prosperidad que ha generado la cultura desde el inicio de la pandemia, aun cuando el sector ha sufrido una contracción significativa, tal vez la mayor junto con el sector turístico, ha servido como un llamado de atención para los líderes mundiales que, a su vez, han reconocido ampliamente los dividendos del sector cultural en la economía global y en su Producto Interno Bruto nacional. Así, en noviembre de 2020, se integró la cultura en las deliberaciones de los países del G20 para abordar la urgencia de la recuperación de la crisis sanitaria. Este reconocimiento mundial se complementa con una mayor evidencia de la Agencia Transversal de la Cultura en el avance del desarrollo a nivel nacional y local, como lo demuestra la creciente integración de la cultura en las revisiones nacionales voluntarias realizadas por los Estados miembros sobre la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Este impulso se ha visto reforzado por la prominencia otorgada al desarrollo y consumo de contenidos culturales en línea y fuera de línea en el contexto de la pandemia, y por la decisión de los Estados miembros de la ONU de celebrar el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible en 2021. Lastimosamente, al entrar en la última década de acción para el logro de la Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, marcada por el impacto múltiple de la pandemia COVID-19, los efectos agravantes del cambio climático y las desigualdades sociales cada vez mayores, hay conciencia de que es poco probable alcanzar los ODS en el modo previsto, por lo que es más importante que nunca aprovechar el impacto multifacético de la cultura sobre el desarrollo sostenible. ¿Qué podemos decir sobre la cultura en nuestra región iberoamericana? Iberoamérica es una región sumamente heterogénea en términos de desarrollo económico, social y cultural, lo que impacta en el tamaño de sus mercados y en la oferta de bienes culturales disponible. A ello se suma una característica particular de varios países latinoamericanos, que es la alta concentración de bienes y servicios culturales en los grandes centros urbanos. Pese a la escasez de estadísticas de oferta cultural, se aprecia que existen grandes diferencias respecto de la oferta de bienes y servicios culturales en Iberoamérica. España, Brasil, México y Argentina tienen, en ese orden, los mercados más importantes de la región. No obstante, también destaca Portugal, pese al tamaño modesto de su población. La pandemia por la COVID-19 ha afectado duramente al sector cultural. En particular, ha restringido el acceso a la cultura debido al cierre de sitios patrimoniales, museos, galerías de arte, cines y la suspensión de espectáculos en vivo como funciones de teatro, conciertos, festivales, entre otras restricciones. Lo anterior, sin embargo, ha provocado una aceleración sin precedentes del acceso a la cultura online. Incontables museos, galerías y librerías han abierto sus puertas a las visitas virtuales y han expandido el acceso a los e-books. Así también, salas de ópera, teatros y salas de concierto han transmitido presentaciones en vivo. Por ejemplo, ya en 2017, la proporción de títulos de libros con ISBN en formato digital pasó
desde 21 en 2013 al 25%. Por otro lado, la asistencia a actividades culturales presenciales está fuertemente ligada a los sectores de la población con mayores niveles de estudio y mayores niveles de ingreso, generando grandes brechas, especialmente en los sectores más vulnerables de la población, como lo ilustra la lámina. Existe fuerte evidencia de que el uso de Internet y bienes digitales abre la puerta al acceso de bienes y actividades culturales tales como la música, libros, películas, entre otros. Sin embargo, también existe una gran desigualdad de acceso a Internet dentro de los países de la región, pasando en 2017 de niveles de acceso de 85% de la población en España y 82% en Chile a 28% en Nicaragua, por ejemplo. Por tanto, aun cuando la tecnología a veces se relaciona con la democratización del acceso al conocimiento y la información, permitiendo expandir la participación y consumo cultural, en realidad el acceso a la tecnología en Iberoamérica aún está fuertemente limitado por factores socioeconómicos y demográficos, con brechas tanto entre países como al interior de estos. La cultura es, además de objeto de consumo, un sector de actividad que genera empleos. En 2019, los ocupados en actividades características de la cultura, digamos el sector cultural, representaban 1,7% del empleo total en la región. Si se suman las actividades auxiliares a la cultura, es decir, aquellas actividades que generan o producen insumos para el sector cultural, el nivel de empleo alcanzaba el 3,1% del empleo total en la región. Y se puede constatar que en los últimos años previos a la pandemia, el empleo cultural y el empleo auxiliar a la cultura había crecido. Por otro lado, la gravitación de los ocupados en el sector cultural es bastante heterogénea y va desde un 0,6% del empleo total en Nicaragua, datos para el año 2014, a 3,6% del empleo total en España, con cifras para 2017. Entre 2012 y 2019, en América Latina los trabajadores en el sector cultural crecieron 16%, mientras que en España se incrementaron 24%. Asimismo, el empleo privado representaba en 2019 el 96,3% del total de empleos en actividades de características de la cultura, mientras que la participación del empleo público en ese sector retrocedió 2,3 puntos porcentuales si se lo compara respecto del año 2012. Las microempresas representaban en 2019 el 56,1% del empleo total privado. Por otro lado, los hombres presentan una mayor participación en las actividades culturales, 67% de hombres, pero la composición dentro de cada una de las ocupaciones culturales como tales tiende a ser menos inequitativa entre hombres y mujeres. Así, las mujeres representan el 48% de participación en las ocupaciones culturales. Por su parte, los salarios del sector de la cultura han tendido, por lo general, a ser más altos que los salarios del resto de los empleos de la economía. Pese a ello, las actividades y ocupaciones características de la cultura en general presentan niveles inferiores promedio de cotización a pensiones que el empleo total regional, es decir, están afectos a mayor desprotección social. Desgraciadamente, la crisis de 2020, asociada a la pandemia de la COVID-19, generó un fuerte impacto negativo en el empleo del sector. Un estudio reciente de OEI revela que la tasa de paralización entre los trabajadores culturales rondó el 26% en 11 países de Iberoamérica entre julio y agosto de 2020, mientras que un 55% de las personas encuestadas. La cultura debe ser también una prioridad de las políticas con recursos públicos y objeto de cooperación entre nuestros países. La meta acordada en la 16ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno del año 2006 y plasmada en la Carta Cultural Iberoamericana es de lograr que los gastos públicos en cultura equivalgan a 1% del presupuesto público total de cada nación. De acuerdo con la información disponible,
Mientras en 2006 el gasto público en cultura a nivel regional alcanzaba el 0,26% del PIB, para 2019 llegaba tan solo a 0,23% del PIB. Pese a que ha habido disminuciones generalizadas en los presupuestos culturales a nivel de gobierno central, en promedio los países de la región iberoamericana están relativamente cerca de dicha meta, con el 0,92% del gasto público total dedicado a la cultura. De todas maneras, la heterogeneidad entre los países en términos de la distancia a la meta es muy pronunciada, como lo muestra la gráfica. Es previsible que en 2020 el gasto en cultura haya caído debido a la reasignación de recursos hacia medidas generales para enfrentar la pandemia. No obstante, algunos países destinaron recursos significativos para proteger en forma específica al sector cultural. En el ámbito de la cooperación internacional, el volumen de recursos dirigidos a países iberoamericanos cayó entre 2008 y 2019 en 38%, con la consiguiente disminución de la cooperación en materia de cultura, que en 2018-2019 rondó en promedio los $18 millones para toda la región. En este escenario complejo, son muy destacables los esfuerzos de la Secretaría General Iberoamericana, CEGIB, para impulsar programas de cooperación Iber, como Ibermedia, Iberarchivos, Iberescena, Ibermuseos, Iberorquestas Juveniles, Iberbibliotecas, Ibermúsicas, Ibercultura Viva e Iberrutas. Para que la cultura cuente en la agenda pública de nuestros países, debemos registrar mejor el aporte de la actividad cultural a las economías. En ello, la región ha mostrado claros esfuerzos por desarrollar cuentas satélite de la cultura durante la última década. A la fecha de cierre del estudio que presentamos hoy, existen 9 cuentas satélite de cultura en Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Portugal, República Dominicana y Uruguay. Por su parte, Bolivia, Brasil, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú han iniciado acciones para su construcción, y no podemos sino saludar este hecho y desear que lleguen pronto a buen puerto. En base a los resultados de las cuentas satélite de la cultura disponibles, se ha estimado que en algunos países de Iberoamérica la participación del sector de la cultura en el Producto Interno Bruto va desde 1,8% en Ecuador a 3,1% en México. Cabe señalar que las cifras no son comparables entre países, ya que las cuentas satélite de la cultura consideran en cada país un número variable de subsectores culturales. Volviendo a la actual coyuntura de crisis, nos preguntamos, ¿cómo apoyamos la recuperación del sector cultural desde las políticas? Este informe ofrece algunos elementos de respuesta, desde el diagnóstico y desde la definición de algunas recomendaciones de política. Desde el diagnóstico, la situación es crítica, pues la pandemia de COVID-19 ha afectado al sector cultural con especial intensidad. No solo ha tenido efectos en la cadena de valor de las industrias creativas y culturales, sino que ha debilitado considerablemente la situación de artistas y profesionales del sector. Las industrias creativas y culturales han sido especialmente vulnerables a la pandemia y es importante entender las razones. En primer lugar, muchas de ellas son presenciales y requieren que las personas se reúnan en un mismo espacio físico, pues su producción y consumo dependen de ello. Por otro lado, una parte mayoritaria de los empleos del sector son precarios, informales o a tiempo parcial, y no están sujetos a un mecanismo de apoyo o a una red de protección por parte de la política pública, como vimos en láminas anteriores. La masiva pérdida de empleos y la reducción de ingresos también hace que los consumidores gasten menos en la cultura y en las industrias creativas y culturales que las producen, pues su ingreso disponible lo destinan a necesidades básicas como alimentación, educación y salud. Por último, la falta de infraestructura adecuada en términos de acceso a tecnología y plataformas en línea, así como la falta de una remuneración justa para los artistas, ha demostrado ser un desafío permanente para la subsistencia de estos últimos, y empeorada, naturalmente, por la crisis actual. Con este diagnóstico, ¿qué recomienda este informe?
Además de las medidas de emergencia que han implementado los países para proteger al sector cultural, aquí se destacan principalmente las propuestas por la OEI, pese a que en el informe también podrán encontrar más recomendaciones de diversos organismos. 1. Fortalecer las infraestructuras físicas y digitales mediante el desarrollo de capacidades digitales y técnicas, inclusión digital, formación y capacitación, incluyendo campañas de sensibilización a escolares y creadores y artistas en la cultura digital, derechos de autor y propiedad intelectual, y también el fomento del acceso digital y la conectividad. 2. Regular y potenciar el mercado de trabajo y producción de las industrias creativas y culturales, promoviendo la formalización laboral, el acceso a la seguridad social del artista y promoviendo la gestión colectiva de plataformas y mercados digitales. 3. Actualizar los marcos regulatorios y financieros, en especial para la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual, y fomentar el establecimiento de bienes comunes digitales. 4. Promover la diversidad cultural y fomentar el consumo de contenidos culturales locales y regionales. En este contexto, es imprescindible avanzar en la medición de los hábitos de consumo cultural, especialmente en plataformas digitales, y el desarrollo de mecanismos de difusión y monetización de los productos culturales, en especial aquellos que han migrado al mundo digital. 5. Promover la colaboración público-privada y el trabajo en red como estrategia entre el Estado y las empresas u otras organizaciones a nivel nacional, y reforzar las alianzas e instancias de cooperación internacional cultural. Esto requiere la construcción de plataformas comunes que a su vez estén fomentando la diversidad y la integración cultural iberoamericana. 6. Poner en valor las necesidades de medición mediante la consolidación y diseño de nuevos indicadores y sistemas de medición de impacto de las políticas culturales, y para que sean mejor valoradas y valorizadas dentro de las políticas públicas, comenzando por iniciativas que promuevan los estudios estadísticos de diagnóstico sobre la importancia de la cultura en la economía. 7. Y final, avanzar en la formación de públicos para una sociedad crítica y constructiva en base a la educación en arte y cultura, como elemento fundamental para el aprendizaje de competencias socioemocionales, claves para afrontar con empatía, resiliencia y tolerancia los diversos efectos, normalmente adversos, de una pandemia y crisis global prolongada, desde la perspectiva del bienestar psicológico entre la población en general, y para fomentar el respeto por las creaciones artísticas y culturales como elemento vertebrador de la actividad económica de los países. Estas recomendaciones son desde luego un comienzo, pero la crisis sanitaria prolongada nos pone ante la obligación de establecer prioridades para asegurar el bienestar, la convivencia y la cohesión de nuestras sociedades. Esperamos que este informe contribuya a situar a la cultura entre las prioridades insoslayables de nuestro tiempo. Muchas gracias. El experto de CEPAL ha abordado muchos y muy variados aspectos que abordar este estudio. Entre ellos, yo me quedo con dos: el mensaje de la contribución de la cultura a la Agenda 2030 como condición necesaria para su cumplimiento, y por otro lado, la necesidad de esa resiliencia, ¿no?, que necesita ahora el sector cultural tras la pandemia, en este momento de casi pospandemia. Es turno ahora para la directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte de España. Cedo la palabra a Adriana Moscoso. Rector de la Universidad de Alcalá, tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcalá, secretario general de la OEI, querido Mariano, embajadores, colegas,
Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí. Quisiera comenzar, por supuesto, agradeciendo a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a la OEI y a la Universidad de Alcalá su invitación para estar aquí esta tarde en la presentación del estudio La contribución de la cultura al desarrollo económico en Iberoamérica, realizada por CEPAL y por OEI. Para mí es verdaderamente un placer poder participar en nombre y en representación del Ministerio de Cultura y Deporte de España en este acto. Es también, y me van a permitir, un placer reencontrarme con la OEI, con quienes en el pasado tuve he tenido, ¿no? Tuve y he tenido y sigo teniendo, pero en particular recuerdo muy bien una reunión de alto nivel de representantes ministeriales e institucionales de cultura de Iberoamérica que tuvo lugar en Sao Paulo, previa a la pandemia. Parece mentira todo lo que ha pasado desde entonces, y en donde pudimos hablar, y yo en particular tuve la suerte de moderar una mesa sobre derechos de autor, propiedad intelectual en el contexto del desarrollo digital y de la Agenda 2030. Así que me alegra mucho que podamos, después de tanto tiempo, volver a vernos en carne y hueso y poder estar aquí juntos esta tarde. Quiero comenzar felicitando a CEPAL y a OEI por la iniciativa, por este estudio que pone en valor, lo hemos estado viendo a lo largo de las presentaciones, la importancia crucial del sector cultural para el desarrollo económico de la región iberoamericana. Se trata de una premisa que desde el Ministerio de Cultura y Deporte de España compartimos plenamente y en la que trabajamos día a día, ¿no?, para concienciar acerca de esa relevancia económica de las industrias culturales y creativas y en promoverlas precisamente por ello. La cultura, además, lo hemos visto durante la pandemia, es un bien de primera necesidad, un derecho de los ciudadanos esencial para nuestro desarrollo, para nuestra convivencia, para nuestra cohesión social. La crisis por la que hemos pasado con la pandemia nos ha demostrado de una manera más cruda que nunca la importancia que ha tenido refugiarnos en la cultura en estos tiempos difíciles, de poder preservar, la importancia de preservar las distintas formas de expresión, la diversidad cultural de la que también hemos hablado esta tarde, para enriquecernos con todas ellas y, desde luego, para entendernos a nosotros y entre nosotros. La cultura ha sido el bálsamo, la herida que nos ha permitido vivir en estos meses, ¿no?, poder curar esa herida con cuidado y atención, pero también ha sido un sector especialmente herido en este momento, ¿no?, de crisis, y en ello también hemos de encontrar ese impulso para salir de la situación, para superar las dificultades y para poner en valor, como lo ha hecho también la persona que me ha precedido, este momento fundamental, importantísimo, probablemente único que tenemos de resaltar la relevancia que tiene el sector de la cultura para nuestro desarrollo social y económico. Así que ese tipo de iniciativas no nos pueden parecer más importantes desde el Ministerio de Cultura y Deporte. Me van a permitir también, desde el área de industrias culturales que tengo el honor de dirigir, que pueda también hacer alguna aportación a ese valor que tiene el sector de la cultura, ¿no?, que nosotros trabajamos a través de la cuenta satélite de la cultura en España. Nos acompaña además su responsable hoy aquí. Y bueno, algunos datos ya los ha mencionado también Mariano en su presentación. El sector de las industrias culturales y creativas aporta a nuestro país un 3,4% del PIB. Si hablamos en términos del valor añadido bruto, es un 3,5%. Son cifras de 2018. Que por supuesto no recogen el daño que ha sufrido el sector durante la crisis del COVID, pero que desde luego lo que sí que recogen es ese impulso y esa fuerza y esa importancia que tienen en nuestra economía. Como también, como indicaba Mariano, es superior a algunos sectores tradicionales y con un arraigo simbólico importante, como el de la agricultura en nuestro país o como el de las telecomunicaciones, ¿no? Así que, bueno, ponen de manifiesto precisamente que estas iniciativas, estas actividades culturales son esenciales para nuestra economía. Como decía, ahora tenemos que abordar ese reto
que nos ha puesto encima la crisis, y la economía de la cultura está en el centro de las políticas, tanto a nivel de nuestro país como a nivel de la Unión Europea, y aquí lo estamos viendo también a nivel iberoamericano. Me van a permitir también que en eso les dé alguna información. En el ámbito de la Unión Europea estamos trabajando, como saben, en lo que se llama el Plan de Recuperación y Resiliencia, pero previamente a que pudiésemos desarrollar este plan en cada uno de los Estados miembros, la comunicación de la Comisión Europea de 27 de mayo de 2020, que sienta las bases de ese programa Next Generation, fija o determina que las industrias creativas y culturales constituyen uno de los 14 ecosistemas prioritarios para la recuperación de Europa, precisamente por su sostenibilidad, por su vinculación con la economía digital. Apoyar decididamente la creación, el desarrollo y la modernización de las industrias culturales y creativas como un sector de crecimiento dentro de un nuevo modelo económico basado en la innovación constituye, por lo tanto, uno de esos ejes prioritarios de la Dirección General de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte, en ese marco que nos fija la Comisión Europea. Y bueno, y así es como hemos ido trabajando en estos últimos meses en el ámbito del Gobierno de España para diseñar las políticas que puedan poner en marcha el plan de recuperación en España. Se han fijado 9 políticas palanca y una de ellas es precisamente la de las industrias culturales y creativas. Así que con este reconocimiento del sector cultural como uno de esos 10 políticas palanca, perdón, he dicho 9 porque la 9 es la de la cultura, son 10 políticas palanca. Bueno, pues con ese, como decía, con ese reconocimiento de que el sector cultural es parte de la solución, es parte del futuro y es una parte fundamental, es como estamos trabajando en el Ministerio de Cultura y Deporte en el diseño, como digo, de las políticas que fortalezcan y que ayuden a robustecer nuestro tejido cultural y creativo. ¿Cómo encaja todo esto con lo que hemos estado escuchando esta tarde? Pues encaja perfectamente, es decir, parece que se han alineado, si me permiten, los astros para que por fin, después de tantos años de trabajo, se pueda reconocer realmente ese valor fundamental, esa aportación que hace, como decía, la economía, nuestros profesionales de la cultura, las empresas culturales y creativas, los autores, los artistas, los productores, los editores, todo el tejido empresarial e industrial que constituye este sector. Un tejido que tiene muchísimas características comunes de ambos lados del océano. Se trata de un tejido donde encontramos mucha micropyme, en el caso de España casi en torno a un 80%, por lo tanto hay mucho talento, hay muchas ganas de hacer cosas, pero necesitamos desde las administraciones públicas reforzar a ese talento, a esa iniciativa para que esos autónomos, esos profesionales, esas micropymes crezcan, puedan consolidar lo que llamamos una clase media de la industria cultural y creativa que ayude a que los empleos arraiguen, a que podamos también contribuir a combatir otro tipo de desafíos que tenemos en nuestra sociedad, como por ejemplo el reto demográfico. En España la política cultural es una solución para recuperar esa vida económica de muchas de nuestras zonas rurales, pero también para generar sinergias con otros sectores, para que la innovación también se enriquezca con la creatividad y viceversa, para que en el sector de la tecnología, de la innovación, de la salud, bueno, pues podamos también contribuir a lo que se llama ahora esto de la innovación cruzada, que precisamente parte de la puesta en valor del talento creativo. Para ello es importantísimo también la protección de la propiedad intelectual, que nuestros autores, esos pequeños empresarios, pequeños editores, desarrolladores de videojuegos, pues puedan retener esa propiedad intelectual, porque es la manera de crecer y de poder generar nuevos empleos, que sean empleos, como digo, que están vinculados al territorio, que podamos también permitir que nuestro talento se quede en nuestros territorios y
y los haga más diversos, más ricos y más prósperos. Así que, bueno, en definitiva, no puedo más que felicitar a quienes han tenido la iniciativa de este informe. He podido ahora conocer un poco más en detalle el mismo y, desde luego, que lo utilizaremos como referente de cabecera en nuestros trabajos. Una referencia también a los ODS, me ha gustado mucho esa referencia al ODS 17, las alianzas. Aquí estamos precisamente para tejer alianzas y la Alianza Iberoamericana es fundamental para nosotros. Hemos trabajado, como he puesto como ejemplo al inicio de mi interlocución con OI en el pasado, y confiamos en seguir haciéndolo con tanto éxito en el futuro. Estamos también trabajando a nivel bilateral. Hemos suscrito recientemente con el Gobierno de Perú, con Indecopi, un convenio precisamente para la lucha contra la piratería a nivel internacional en el ámbito digital, también en el ámbito de SEGIP. Participamos en un grupo de trabajo de industrias culturales y nada más. Muchísimas gracias y sigamos trabajando juntos, tejiendo esas alianzas, que es lo mejor para el futuro de la cultura y de nuestras sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Adriana, por tus palabras. Nos acercamos ya hacia el final de este evento, no sin antes agradecerles a todos esas alianzas que son las que lo han hecho posible, la presentación de este evento. Agradecemos así el apoyo del Ministerio de Cultura, del Ayuntamiento y de la Universidad de Alcalá, del Cuerpo Diplomático Iberoamericano aquí presente, estudiantes de la Universidad de Alcalá, el resto de participantes y por último, una mención al equipo de la OI, que ha hecho posible también que salga adelante esta publicación, que ha trabajado con mucho esfuerzo para ello. Les agradecemos mucho su presencia y les invitamos, para poder conmemorar también este evento, que nos inviten fuera a tomar un vino español con todos nosotros. Gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia, y con las palabras de Eva y todo lo que hemos oído sobre este impresionante trabajo, pues levantamos la sesión y nos vamos a tomar el vino que Eva tan amablemente nos ha invitado.